Hola, buenos días. Les damos la cordial bienvenida. Esta es una prueba de audio. ¿Pudieran confirmar que me escuchen perfecto? Muchas gracias a todos. Ok, pues todavía hay varios clientes que se están conectando. Entonces, unos 4 minutitos más. Iniciamos a las 10, a las 11:10. Entonces, unos minutitos más y empezamos. Hola, buenos días nuevamente a todos. Les damos una cordial bienvenida en este jueves fiscal. Recordemos que todos los jueves hay este tipo de seminarios, ¿sale? Recuerden también que a partir del mes de julio vamos a tener un nuevo diplomado del sistema contable. Los invitamos a que se inscriban. Obviamente ya les llegó un correo, pero si no, a nuestra página que es www.solucionesbecma.com. Ahí pueden entrar, irse a los eventos y ahí poder inscribirse. ¿Ok?
pues damos inicio a este seminario de PTU, esperando que sea de su agrado. Le cedo la palabra a nuestro contador y fiscalista, Hugo Torres. Muchas gracias. Muy buen día a todos, esperando que se encuentren muy bien. Y pues es un placer que nos acompañen nuevamente este jueves con nuestra charla que vamos a tener acerca de PTU y su aplicación en pagos provisionales. Pues bueno, vamos a entrar en la PTU, como todos sabemos, es una parte de las utilidades que tienen todos los patrones que se le tiene que entregar a los trabajadores por un ámbito constitucional y con la finalidad de tratar de incrementar la productividad del empleado hacia la empresa, ¿no? Como se les comentaba, es un deber constitucional, está marcado en el artículo 123 de la Constitución, ¿no? Y obviamente en su fracción novena nos dice, los trabajadores tendrán derecho a una participación a las utilidades de las empresas regulada de conformidad con las siguientes normas. Y como aspecto introductorio, bueno, nos da una serie de normas, este artículo de la Constitución, para efecto de que las tomemos en cuenta para la participación de las utilidades. Para ir entrando un poquito en tema del que nos atañe a nosotros, pues bueno, nos vamos a el inciso E, y donde nos dice que para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará en cuenta la renta gravable en base a la ley del impuesto sobre la renta. Obviamente, como todos sabemos en este momento, esta operación ya la tuvimos que haber realizado dentro de nuestras declaraciones anuales, ¿no? Como parte introductoria les comentaba, este es el marco constitucional, el por qué tenemos que entregar la PTU. El artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo nos dice qué meses o días entregarla, ¿no? Y en esta situación, pues bueno, como todos sabemos, nos dan 60 días siguientes a la fecha de presentación de nuestras declaraciones anuales. Por eso les comentaba, todo el proceso de la determinación de la PTU ya la tuvimos que haber realizado en nuestras respectivas declaraciones anuales, ¿ok? Y a partir de que nosotros presentamos nuestras declaraciones anuales, tenemos 60 días para el reparto de utilidades. Esto quiere decir que para personas morales, como presentamos nuestra declaración el 31 de marzo, tenemos esos 60 días que se convierten en 2 meses aproximadamente y estaríamos entregando nuestra PTU o tuvimos que haberla entregado en el mes de mayo. Y para personas físicas, pues todavía estamos en tiempo de entregar nuestra PTU, pues como todos sabemos, el 30 de abril es la fecha máxima de la presentación de la declaración, se cuentan los 60 días y nos da por resultado el mes de junio. Y derivado de todo esto, hay un estímulo fiscal para efecto de personas morales y un cálculo específico para personas físicas, si me permiten la palabra de específico, para el tema de aplicar esta PTU pagada, ¿no? Recordemos que dentro de la fracción del artículo 29 de los no deducibles, nos dice que en la fracción 29, que no serán deducibles la PTU pagada, perdón, la fracción 16ª, no será deducible la PTU pagada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estrictamente hablando, la PTU para personas morales no es deducible. De ahí que la ley de ingresos en el artículo 16, en su fracción octava, nos permita aplicar un estímulo fiscal para poder en nuestros pagos provisionales aplicar esa PTU pagada, ¿no? En algún momento cuando tuvimos la charla de consideraciones para los cierres anuales, estuvimos platicando de esto, ¿no? La PTU como tal no es un concepto fiscal, tanto así que nuestra declaración anual la metemos en gastos contables, en nuestra conciliación de la fiscal contable la metemos en gastos, en deducciones contables no fiscales. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto porque
únicamente mediante el estímulo de la ley de ingresos del artículo 16, fracción octava, nos permite a nosotros, personas morales, poder aplicar la PTU pagada de acuerdo a un procedimiento que vamos a ver en unos minutos más, y así poder eficientar nuestras finanzas dentro de la empresa. Para las personas físicas, en general, como tributamos sobre un régimen de flujo de efectivo, en el momento que pagamos la PTU, prácticamente los regímenes que permiten tener empleados, en ese momento podemos aplicar el pago de la totalidad del PTU, a diferencia de la persona moral. En una es mediante estímulo de la ley del ingreso, de ingresos para 2019, y en otra para personas físicas, en el caso específico, por ejemplo, de actividades empresariales, lo encontramos en el artículo 106 de la ley del impuesto sobre la renta, para la determinación del pago provisional mensual, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con más detalle, con más calma, pero quería hacer hincapié en esta situación. El primero era verificar la parte donde se funda que tenemos la obligación de entregar la PTU. Segundo, qué días necesitamos entregarla. Y tercero, en este momento, cuando ya realizamos esa erogación, cómo podemos aplicarla para efectos fiscales. ¿Ok? Entonces, ya entrando en tema, como les comentaba, el artículo 16 de la Ley de Ingresos en el rubro A, fracción octava, nos dice que se otorgará un estímulo fiscal a todas las personas que tributen en el régimen general de personas morales, que es el título 2, para disminuir en partes proporcionales su PTU de acuerdo al pago provisional. Y este pago provisional, recuerden que está fundamentado en el artículo 14 de la Ley pues, sobre la renta en su fracción segunda. Lo vamos a ir analizando también contra un ejercicio, ¿no? ¿Qué cantidad del total se debe repartir a los trabajadores? Ay, perdón, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué cantidad del total de PTU se debe repartir a los trabajadores? En teoría, la PTU que tú determinas se debe, si es esa tu pregunta, la respuesta sería la siguiente. Considero que si tú generas una PTU, ejemplo hipotético, de 10,000 pesos en tu declaración anual, esos 10,000 pesos la debes repartir entre todos los trabajadores que estén o estuvieron laborando contigo durante el ejercicio 2018. No, la ley no nos dice que una parte de la PTU solamente, nos dice que el total a los trabajadores que les corresponda por el ejercicio 2018. De ahí que inclusive hay necesidad de avisar mediante periódicos de circulación nacional, de avisar a los trabajadores que vamos, cuando tenemos PTU, de avisarles que la vamos a repartir para aquellos que ya no laboran con nosotros, puedan estar enterados y poder hacer uso de esa PTU. En dado caso que no tengamos oportunidad de repartir esa PTU se tiene que acumular para el siguiente ejercicio. Tan así que la declaración anual, hay dos rubros en la PTU. La PTU generada del ejercicio y la PTU que viene de otros ejercicios. PTU no repartida de ejercicios anteriores. Entonces, en mi consideración es, tenemos la obligación constitucional de repartir toda la PTU. De ahí que el trabajador haga uso de su derecho de poderla reclamar al trabajador es otro tema, al patrón, perdón, es otro tema. Sin embargo, si los trabajadores que estuvieron durante ese ejercicio con nosotros no la reclaman, tenemos la obligación de acumularla al siguiente ejercicio. Porque me preguntan, ¿no disminuimos la PTU en el pago provisional de mayo? ¿Puedo comenzar en el periodo de junio? Mira, el estímulo, yo creo que sí, pero ya el estímulo te dice, la PTU que hayas pagado en el mes de mayo, la puedes aplicar en el pago provisional del mes de mayo que generas en junio. Obviamente, todavía estamos en algunos casos, en algunos contribuyentes, todavía estamos en días de presentar esta declaración. Yo te sugeriría
presentar una complementaria del mes de mayo y tal vez generar un saldo a favor si es que pagaste, se te diera un saldo a favor de ICR, y lo aplicando contra tus pagos siguientes. Esa pudiera ser una opción. Como tal, el estímulo nos habla específicamente. La PTU que tú hayas pagado, a partir de mayo la podrás aplicar en partes proporcionales. La dividirás en 8 porque nos divide que de mayo a diciembre la vas a dividir entre 8 partes proporcionales y la vas a ir acumulando cada mes que la vayas aplicando. Quiere decir esto, la podemos aplicar en su primera parte en el mes de mayo, multiplicada por 2 en el mes de junio, multiplicada por 3 en el mes de julio y así sucesivamente hasta llegar a los 8 meses y al total de la PTU pagada. En ningún momento especifica qué pasaría si tú no aplicas la PTU. Yo creo que si queremos hacer las cosas correctas, pudieras presentar tu declaración complementaria. Sin embargo, si en un poquito más abiertos y en donde nos dicen los abogados que si la ley no distingue, no tenemos por qué distinguir, yo sugiero, bueno, ya no lo aplicas en mayo, aplícala en junio por los 2 meses que te corresponden de acumulación y así te sigues. ¿Cuál es tu efecto? A lo mejor en el mes de mayo no, financieramente, pues ya no tuviste esa parte proporcional de disminución de tu pago provisional. Sin embargo, en los meses subsecuentes lo vas a poder hacer sin ningún problema, porque el estímulo nunca habla de que si no lo haces en un mes, lo perderás para los siguientes meses. Entonces, pudiéramos tener las dos opciones. Presentar una complementaria, a lo mejor si ya presentaste sería más engorroso el trámite, o llevártela hasta el segundo mes multiplicándola por 2. El efecto financiero, pues bueno, que el pago provisional del mes de mayo ya no se pudo haber disminuido con esa parte proporcional de PTU. Exacto. Entonces, lo más conveniente es que ya la apliques en el mes de junio multiplicada por 2, para que, no porque yo lo diga, sino porque así dice el reglamento. Ahorita le vamos a dar lectura al artículo para que vean cuál es el procedimiento. Pero dividimos entre 8, lo vamos multiplicando mes por mes acumulado hasta llegar a los 8 meses para que sí podamos hacer la disminución de la PTU total pagada en el mes de diciembre. Y bueno, empezamos, vamos a ser literales en esta parte para que podamos entender más claro el ejercicio que vamos a ver más adelante. La fracción séptima, aquí un error, es la fracción octava, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tributen en los términos del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en disminuir de la utilidad fiscal determinada de conformidad con el artículo 14, fracción segunda de dicha ley. Hago paréntesis, este artículo se refiere a la determinación del pago provisional, el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el mismo ejercicio. La PTU, recuerden, la determinamos en 2018, la informamos en nuestra declaración anual y la podemos pagar hasta mayo de 2019. Entonces, la PTU pagada en mayo de 2019 es la que entra en este cálculo. Obviamente en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El citado monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa se deberá disminuir por partes iguales. Es aquí donde les digo, para una parte igual debemos dividirla entre los meses que nos permiten disminuirla, que es de mayo a diciembre, son 8 meses. Entonces tenemos que sacar una parte igual en los pagos provisionales correspondientes a los meses de mayo a diciembre del ejercicio fiscal. La disminución a que se refiere este artículo se realizará en los pagos provisionales del ejercicio de manera acumulativa. ¿Cuándo es el último día del pago de la PTU? Para personas morales, en estricto sentido, fue el último día del mes de mayo. Para personas físicas es el último día del mes de junio. Por ahí luego dicen, hay comentarios que el 20 de mayo, todo eso. Yo considero que la ley
específica para este caso, la que regula el reparto, que es el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, especifica en los siguientes 30 días. Si nosotros 60 días, perdón, si sumamos 60 días al 31 de marzo, nos podría dar la fecha límite del pago, pero considero que si lo hacemos el último día del mes de mayo, no hay ningún problema para personas morales, o lo hicimos en el último día del mes de mayo, no hubo problema, y si lo hacemos el último día del mes de junio, tampoco habrá problema. Obviamente tendríamos que acreditar que está pagada la PTU, ¿no? Por ejemplo, en el caso ahorita del mes de junio, si no mal me equivoco, tenemos que el mes termina el domingo 30 de junio. Entonces habría que tener cuidado. Lo ideal sería que estuviera pagada el viernes 28 de junio. Si no lo hicimos como personas morales en las fechas correspondientes del mes de mayo y tenemos la obligación de repartir PTU, en mi consideración podemos hacerlo de manera extemporánea para no acreditar ningún problema ante los trabajadores. Sería mi recomendación. Entonces, regresando al tema, dice, en los pagos provisionales del mes de mayo a diciembre del ejercicio fiscal de manera acumulativa. Quiere decir, tenemos que sacar partes iguales. Entonces, son 8 meses y volvemos a lo mismo, el ejemplo hipotético, tenemos una PTU de 80,000 pesos. Número de meses 8, lo dividimos para sacar partes iguales. Nos queda una PTU mensual de 10,000 pesos. Por el mes de mayo aplicamos 10,000 pesos. Pero como nuestro pago provisional para personas morales es acumulativo, obviamente el del mes de junio aplicamos los 10,000 más los 10,000 de mayo que ya presentamos y así sucesivamente. Por eso dice que es acumulativa. La PTU pagada debe considerarse como remuneraciones grabadas para efectos del pago de impuestos sobre nóminas. Sí, claro. Recuerda que para la PTU tenemos una deducción, una exención que se marca en el artículo 93 y de la ley del impuesto sobre la renta, y ahorita te digo el monto específico para la PTU de disminución. 15 días UMAS es lo que tenemos exención al momento de entregar la PTU y hacer el cálculo del ICR. Entonces, si nuestra PTU a repartir genera un monto mayor a esas 15 UMAS, obviamente al trabajador hay que retenerle un impuesto sobre la renta para efecto de poder timbrar correctamente su recibo de nómina. Ok, continuamos. Entonces, nos dice también parte del estímulo. Conforme a lo establecido en el artículo 28, fracción 16ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades que se disminuyen en los términos de este artículo en ningún caso será deducible de los ingresos acumulables del contribuyente. Es un poco de lo que con lo que iniciábamos la charla. La PTU por sí misma no es deducible, fundamento la fracción 26ª del artículo 28. Entonces, para personas morales, por eso nos otorgan este estímulo en la ley de ingresos, ¿ok? Esto también que no genere confusiones. La PTU que se aplique en disminución del pago provisional no puede ser mayor del pago provisional. ¿Qué quiere decir? Que no puede generar un saldo a favor. 2, no podemos recalcular no hay ningún tipo de recálculo, no existe ningún tipo de recálculo por la aplicación de esta PTU. Es un estímulo fiscal, más no afecta la utilidad fiscal, que es con la que se toman los coeficientes de utilidad. Entonces, no hay que recalcular ningún tipo de coeficiente al aplicar el estímulo, porque es un estímulo, tenemos la opción de aplicarlo o no aplicarlo, para efectos del pago provisional. ¿Se puede acreditar toda la PTU para el pago provisional o cuál es el monto?
No, si estamos hablando de personas morales del título 2, que en general son todos los contribuyentes personas morales, no. El estímulo te dice, la PTU que hayas pagado, es más, si ustedes me lo permiten, denme un segundito y vamos a entrar un poquito al caso práctico para tratar de hacerlo más entendible. Nosotros tenemos, ahorita estamos determinando el mes de mayo, nuestro pago provisional, obviamente son números ficticios, y nosotros tenemos una PTU de 685,000 pesos generada en el ejercicio 2018. El estímulo nos dice, deberás dividirla en partes iguales, del mes de mayo al mes de diciembre, son 8 meses. Para sacar su parte igual, dividimos entre 8 y cada mes tendríamos que estar dividiendo 85,640 pesos. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Mi pago provisional, perdón, del mes de mayo, ya tengo mi total de ingresos nominales, lo multiplico por mi coeficiente de utilidad y me da mi utilidad fiscal para calcular mi impuesto, ¿ok? Aquí el artículo, la fracción segunda del artículo 14, primero me dice, tienes a la utilidad fiscal determinada, le puedes disminuir las pérdidas fiscales por aplicar. ¿Por qué lo digo? Porque es importante verificar en qué rubro o quién va primero. El estímulo fiscal que marca la ley de ingresos nos dice que después de haber aplicado lo que dice el artículo 14, fracción segunda para la determinación del pago provisional, podemos disminuir la parte proporcional de la PTU. Es bien importante. No es lo mismo disminuir primero PTU y después pérdidas fiscales. Entonces, deberíamos disminuir primero nuestras pérdidas fiscales en caso de tenerlas. Si tenemos un remanente, se aplica la PTU pagada en el ejercicio. Si se dan cuenta, estoy aplicando 85,000 pesos, que es la parte proporcional de un mes, ¿ok? Esto ya me disminuye mi resultado fiscal, al cual le voy a aplicar la tasa del impuesto sobre la renta, que es 30%. Me da un pago provisional del periodo, le disminuyo los pagos provisionales efectuados y ahora sí me da un pago provisional de 22,608 pesos. ¿Qué quiero decir? Para personas morales no nos permite disminuir en un solo mes toda la PTU pagada. Si vamos viendo, cada mes va aumentando una parte proporcional de la PTU pagada, ¿ok? Entonces, hasta llegar a diciembre a los 685,000 pesos. Es importante que lo tomemos. Va a ser de manera acumulativa, quiere decir que 85,000 en junio se hace por 2, en julio por 3, porque ya son 3 veces lo que tenemos que acumular, así sucesivamente. Pero no nos permite, para efecto de personas morales del título 2, hacerlo en una sola disminución, ¿ok? Va a ser diferente para las personas físicas. Vamos a avanzar un poquito en la teoría y ahorita vemos el tema de regresamos a este ejercicio y vemos el tema de las personas físicas. Entonces, ya en base un poquito al ejercicio, ya vimos que para las personas morales, es a quienes rige el beneficio del estímulo, esta no puede generarse, la disminución en la PTU no puede ser mayor, o sea, se no puede generar un saldo a favor, y no se debe recalcular ningún tipo, nuevamente, de coeficiente de utilidad, puesto que esto no afecta la utilidad fiscal que se utiliza para el cálculo del coeficiente de utilidad. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pero si no, estoy a sus órdenes. Ok, nuevamente, reiteramos, es bien importante, la PTU es una deducción contable, bueno, perdón, lo dije hasta mal, es un gasto contable, no es una deducción para efecto de impuesto sobre la renta, ¿ok? Entonces, es importante, esta PTU es en base a un estímulo, no es una deducción, solamente se nos permite disminuir del impuesto de la utilidad fiscal esta PTU para efecto de calcular el pago provisional de impuestos sobre la renta, ¿ok? Es importante detallarlo porque suele haber mucha confusión. Entonces, PTU
no es un tema fiscal, hay un estímulo que nos permite para personas morales aplicarlo, que es el estímulo de la ley de ingresos en su artículo 16, inciso A, fracción octava, y esa es la manera que podemos aplicar el estímulo. Reitero y pasamos un poquito nuevamente al ejercicio. Ya tenemos nuestra aplicación de PTU por el primer mes de mayo. Sin embargo, vamos a ver que la primera característica que nos prohíbe, la PTU no podrá ser mayor al pago provisional. Dijéramos que aquí tenemos 1,000,000 de pesos nada más. Vamos a ver si nos sale. Bueno, es que está muy alto el ingreso. Que tuviéramos ingresos acumulados por así, ¿ok? Y tenemos entonces ingresos nominales por 1,450,000 pesos. Yo le aplico mi coeficiente, me da una utilidad de fiscal de 15,080 pesos. ¿Ok? Aquí es bien importante y hay que tomarlo en cuenta. Yo no puedo aplicar lo que me dice, en este caso, si es que hipotéticamente tuviéramos una PTU de 685,000, yo no puedo aplicar los 85,000 pesos. Yo lo que tengo que aplicar únicamente es hasta por 15,080. Es la primera regla que nos dice el estímulo. No puede ser mayor del resultado fiscal, de la utilidad fiscal, perdón. ¿Ok? Con esta consideración, obviamente no tendríamos pago provisional. Es bien importante que tomemos en cuenta esto. La aplicación de esta PTU no puede ser mayor a la utilidad fiscal para determinar el pago provisional. ¿Ok? En el caso, vamos a ver, me hicieron una pregunta hace ratito, ¿qué pasa si no la apliqué en el mes de mayo? Pues el efecto de pagar 22,608 pesos, le resta la PTU, vas a pagar 48,300 pesos. ¿Qué pasa si le empiezo a aplicar a partir de junio? Pues obviamente se refleja ahí un pago menor, pero sin embargo la afectación económica sí se dio en el mes de junio, ¿no? En el mes de mayo, perdón. Entonces, es importantísimo que no dejemos pasar esta oportunidad. ¿Para qué efecto? Para que podamos aprovechar financieramente esta pequeña disminución en nuestro pago provisional. ¿Ok? Así sucesivamente, como reiteramos el tema del ejercicio, vamos a acumular las partes iguales que en la que dividimos nuestra PTU, 85,640, por ejemplo, por 2 meses, por 3 meses y así sucesivamente, y se dan cuenta, es el mismo monto que estamos disminuyendo de PTU pagada. ¿Ok? Así sucesivamente hasta nuestro mes de diciembre, donde tenemos 685,124 pesos, que equivale a nuestra PTU pagada. Obviamente este es un ejercicio hipotético donde todo salió bien. Podemos tener una disminución drástica de ingresos y a lo mejor la PTU alcanza para cubrir toda nuestra utilidad fiscal y no generamos ningún pago provisional. ¿Qué pasa si nos sobra PTU por aplicar o disminuir nuestros pagos provisionales? En estricto sentido ya no la podría aplicar porque recordemos que la ley de ingresos es anualizada. Únicamente me da el beneficio por el ejercicio 2019. Tendríamos que esperar a que saliera nuevamente el beneficio en la ley de ingresos de 2020 y hacerle un caso de declaración a la autoridad. Yo no terminé de aplicar toda mi PTU pagada, la puedo acumular para el ejercicio 2020 y esperar a la consideración de la autoridad que nos respondiera. Reitero, pudiéramos ser un poco más agresivos, como no hay una distinción de qué hacer con ese remanente, yo me iría por la aplicación hacia 2020 si saliera nuevamente publicado el estímulo, pero dependemos de que estuviera publicado. ¿Por qué? Porque si no ya no sería válido para 2020 este estímulo. ¿Ok? No sé si haya alguna duda hasta este momento.
Ok. Pues bueno, aquí en la presentación que ustedes tienen, desmenuzamos nuevamente todo lo que les he comentado. La PTU pagada en el ejercicio entre número de meses entre mayo y diciembre de 2019 nos da la PTU mensual por el número de meses de mayo de 2019 al mes en que corresponde el pago provisional. Aquí resume la parte de acumulativa y nos dará el total de PTU por disminuir en el pago provisional, mismo que es igual a nuestro ejercicio, ¿no? Empezando a partir de mayo, entre 8, aplicamos la parte proporcional de mayo, la disminuimos de la utilidad fiscal y ya nos da un resultado fiscal. Por 30% nos da nuestro pago provisional y aplicamos pagos provisionales efectuados anteriormente. ¿Ok? Aquí, bueno, teóricamente está el cálculo de lo que debemos hacer en nuestro pago provisional y es lo mismo, nuestros ingresos nominales por el coeficiente de utilidad, la utilidad fiscal estimada, PTU a disminuir, base para el pago provisional, que es la utilidad gravable, tasa del ICR y el ICR correspondiente al pago provisional y al cual tendríamos que disminuir nuestros pagos provisionales. Ok, es la misma información. No podemos dejar que la PTU sea superior a la utilidad fiscal del ejercicio. Es importante cuidar eso. Si nos sobra PTU, empezamos con unos temas de esperar qué hacer con nuestros remanentes. En mi consideración, habría que esperar que nuevamente se publicara el beneficio para 2020 y poder aplicar conservadoramente, a lo mejor hacer un caso de aclaración para que me permita la autoridad aplicar ese remanente agresivamente. Como no marca qué podemos hacer con ese remanente, podemos aplicarlo en 2020 como parte del beneficio fiscal, ¿no? ¿Y qué pasa para personas físicas? Para personas físicas, vamos a ver el ejemplo del artículo 106 que nos habla de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, el cual, a diferencia del estímulo, fíjense lo que nos dice el artículo. Los contribuyentes a que se refiere esta sección efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel que corresponde el pago mediante la declaración. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere esta sección obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio hasta el último día del mes, a las deducciones autorizadas de esta sección de la misma forma, al mismo periodo y hasta el último día del mes, y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa pagadas en el ejercicio, en los términos del artículo 123, ¿ok? Y después, las pérdidas fiscales ocurridas en el ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de la persona moral, fíjense el esquema. Digamos, en el mes de junio pago mi PTU para personas físicas. Y yo tengo una PTU de 185,000 pesos. La ley ni el reglamento me dice que tengo que dividirla, tengo que manejarla proporcionalmente, que tengo absolutamente, no me comentan nada de eso. Y aparte, tomemos en cuenta que las personas físicas en su mayoría, incluido el de actividad empresarial y profesional, tributan sobre flujo de efectivo. ¿Esto qué quiere decir? Generan ingresos sobre todo lo cobrado y generan gastos sobre todo lo pagado, siempre y cuando sea deducible. Y en este caso no nos marca una no deducción, sino simplemente que aparte de las deducciones autorizadas, podemos disminuir la PTU, ¿ok? En mi consideración, la podemos aquí sí disminuir de un solo golpe, la PTU pagada en junio de 2019, ¿ok? En este caso tenemos ingresos acumulables de 586,000, deducciones pagadas de 402,000 más la disminución de la PTU, suma mensual de deducciones acumuladas, se pudiera considerar así, 587,000 pesos.
dando un total de base gravable de 532,000. El efecto pues, prácticamente sería un pago nulo de ICR de pago provisional. Si nosotros quitáramos la PTU, obviamente tendríamos que pagar, modificando el anterior, pago provisional, tendríamos que realizar un pago provisional de 54,832 pesos, ¿no? Vean la importancia financiera, más allá del tema fiscal, porque realmente al determinar la base gravable para PTU y repartirla, tenemos que pagarla a los trabajadores. No hay tema de estrategia ni de deducción fiscal. Pero el tema financiero, al utilizar bien la PTU pagada, nos puede ayudar a poder disminuir flujos de efectivos para pago de impuestos, ¿no? En el caso de personas físicas, este mismo procedimiento se repite en la declaración anual. Entonces, el mismo efecto no nos podría dar un pago anual contraproducente, porque el mismo efecto se realiza para el artículo 152, basados en el 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, no tendríamos ningún problema. Pero la importancia financiera de poder atender este tema para poder coadyuvar a las empresas, pues a tener un poquito más de respiro en el pago provisional cuando hayan pagado PTU, ¿no? Es importante y como ven, no hay mucho de dónde tomar o para dónde hacernos, ya sea al aplicar el estímulo o aquí en el tema de persona física. Obviamente estamos hablando en la actividad empresarial, lo que es arrendamientos, RIF, también pueden hacer la deducción directamente de la PTU pagada. En caso de RIF, sí nos pide que hagamos una proporción bimestral de la PTU pagada, pero en los demás casos de personas físicas no lo pide. Servicios profesionales, actividades empresariales, arrendamiento. Entonces, directamente podemos aplicar el pago de la PTU hecha a los trabajadores en 2019, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda que pudiéramos ir respondiendo. Estas plantillas y obviamente el material también se les enviará ahorita a todos ustedes mediante su correo electrónico registrado para que puedan ser de cierta manera algún apoyo para sus cálculos. Pero en general este es el tema de la aplicación de la PTU mediante estímulo para personas morales del título 2 y mediante ley para personas físicas. En este caso estamos viendo el ejemplo de una actividad empresarial. ¿Ok? Es importante, bueno, que toda esta PTU, reitero, esta PTU ya la determinamos, la declaramos en nuestra declaración anual, valga la redundancia, del 2018 para personas morales que se presentó el 31 de marzo y para personas físicas que se presentó el 30 de abril, ¿no? Este dato ya no se puede variar. Obviamente va a variar el dato de lo que paguemos, es importante también considerarlo. Pude yo determinar en este caso una PTU de 185,000 pesos, pero de los trabajadores a los que les correspondía este pago de PTU, pues muchos no vinieron a cobrarla, ¿no? Entonces, la PTU pagada aquí puede ser mucho menor a la PTU establecida en nuestra declaración anual. Entonces, hay que tener cuidado. El estímulo y en el caso de personas físicas, la ley habla de PTU pagada. Pudimos haber determinado 500,000 pesos en este efecto de PTU en nuestra declaración anual. Sin embargo, la pagada fueron 185,000 pesos, ¿no? La diferencia entre lo que no pagué contra lo determinado, que en este caso del ejemplo serían 314,000 pesos, pues bueno, lo tengo que acumular para el reparto del siguiente año de PTU del ejercicio 2019 que presento en el 2020 mediante declaración. Claro, por lo que hayas pagado, estimado Miguel, el ejemplo aquí, tú determinaste una PTU en tu declaración anual a repartir de 500,000 pesos. Sin embargo, la pagada real a los únicos trabajadores a los que les pudiste pagar la PTU
formaron un total de 185,124 pesos. Nosotros, para el estímulo de la ley de ingresos en su artículo 16 o para la aplicación en caso de personas físicas, lo que debemos de tomar es la PTU pagada. Por eso puede ser menor, ¿no? Ese es el detalle por el que podría ser menor nada más. Considerando esto, pues bueno, es importante tomarlo en cuenta, es importante tener al día nuestros cálculos para poder hacer acreedores y obtener estos beneficios financieros en la disminución de nuestra PTU. ¿Ok? En general, estos son los momentos de aplicación de la PTU que se haya pagado en el ejercicio 2019, tanto para personas morales como para personas físicas. ¿Ok? Como pueden ver, y reitero, no hay mucho o no hay un cálculo confuso, no hay un cálculo difícil o que esté partido en varios artículos de ley que nos complique el tema de cómo aplicar la disminución de la PTU. En ninguno de los dos casos nos dice que la PTU es un término deducible. Es una disminución de la utilidad fiscal únicamente. Obviamente, si fuera un término deducible, nos permitiría tenerlo en deducciones autorizadas, ya sea de personas morales del título 2 o de cada régimen de personas físicas. En este caso no es así. Nos es reiterativo cada tema que es una disminución de la utilidad fiscal. De ahí que reitero, no la tomen como una deducción, únicamente es una disminución a la cual tenemos derecho por haberle pagado a los trabajadores. ¿Ok? No sé si tengan más dudas, ha sido un tema un poquito corto, no hay mucho material en cuanto a la aplicación en los pagos provisionales, entonces no sé si tengan algunas dudas que podamos contestar, algún tema, a lo mejor posiblemente de tema desde la creación de la PTU, la base gravable para cada PTU, para la determinación de la PTU, algo que quisieran ahondar o reafirmar. En este caso, con todo gusto estamos a sus órdenes. Pueden programar un seminario con el tema del cálculo de PTU para tanto persona moral como... ok, un seminario con el tema de cálculo de PTU. Ok, claro que sí, lo podemos programar con mucho gusto para la determinación de la PTU e inclusive podemos anexar en esa charla o seminario, aparte de la determinación de la PTU, cómo distribuir la PTU a nuestros trabajadores. Con mucho gusto lo programamos, Aline. Ok, ¿cuál es el fundamento legal para que entidades con propósitos no lucrativos no estén obligadas al reparto de utilidades? Mira, si ahorita la mente no me falla, creo que es la misma Constitución Política. Dame un segundito. No es la Constitución, es el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos muestran todas las fracciones y en la que tú me estás diciendo es las instituciones, que es la fracción cuarta, las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Eso lo encuentras en el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción cuarta específicamente para las no lucrativas. Okay. También con mucho gusto les compartimos este articulado para que lo tengan ahí a la mano por cualquier tema. Es importante también saberlo exactamente por
los temas que pudiéramos tener en diferencia con los trabajadores, con nuestros empleados, para efecto de hacerles saber que si nosotros estamos dentro de estos marcos, estamos exceptuados de la obligación de repartir utilidades. Por ahí hay también se los vamos a anexar, la ley obliga a determinar la PTU, inclusive aunque no tengamos trabajadores, para efectos prácticos, ¿no? Entonces es importante, podemos determinar PTU, sin embargo, no tenemos obligación de repartirla, ¿no? Entonces, no sé si haya más dudas, estamos aquí a sus órdenes, es un tema un poco corto, vamos a programar el seminario de determinación de PTU y de determinación de PTU a repartir entre los trabajadores, para efecto de que puedan tener más profundidad en este tema, pero para efectos fiscales, en cuanto a la determinación del pago provisional, tanto de personas morales del título 2 en base al estímulo fiscal de la ley de ingresos, y para personas físicas, caso concreto que vimos de actividades empresariales y profesionales del artículo 106, la PTU para disminuirse en el pago provisional es de esta manera como se maneja, ¿no? A los trabajadores que les corresponde pago de PTU es los que laboran mayor de 60 días o depende del tipo de contrato. No, la PTU no distingue, ahorita te digo, el fundamento legal. No hay distinción para los trabajadores que tengan que hayan trabajado cierto tiempo, cierta labor, cierta temporalidad, perdón. Todo trabajador que haya laborado contigo un día tiene derecho al tema de reparto de utilidades. Nada más quiero reafirmártelo. Esto lo encontramos en el capítulo 7 de la Ley Federal del Trabajo, en participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, y no nos marca que en ningún momento alguna temporalidad para efecto que el trabajador tenga derecho a recibir o no la PTU. Únicamente para efecto de tu pregunta, por ejemplo, en la fracción quinta del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice, en la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho al participar no, me perdí. Perdón, fracción séptima. Dice, los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las actividades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. Pero te habla de trabajadores eventuales, obviamente, y concluyendo y haciendo clic con tu pregunta, sí, efectivamente, dependería mucho del contrato que estés realizando. La charla pasada hablamos de la determinación de ICR para liquidaciones y finiquitos, perdónenme. Y hablábamos de que era importante determinar el tipo de contrato para poder finiquitar la relación laboral. En este caso, si tú elaboras un contrato, a mi consideración, por tiempo determinado o por obra determinada, si el trabajador no labora más de 60 días para este concepto de PTU, para este contrato, pues no tendría derecho a la misma, la PTU. Sin embargo, es específicamente y a consideración te pregunta exactamente de acuerdo al contrato de trabajo que establezcas con tu empleado. Y esto lo encontramos en el artículo 127
fracción séptima de la Ley Federal del Trabajo. Me quedé con una duda. La PTU es una remuneración para el trabajador. Ok, una remuneración integrable. ¿A qué te refieres o para qué efectos quieres tomar el término de remuneración? Obviamente, para efectos fiscales, impuestos sobre la renta, si es una remuneración, aumenta su patrimonio. Obviamente, por eso se le determina un ICR cuando rebasa de las 15 veces UMA, y si en efecto es una remuneración. Sin embargo, para términos de la ley del Seguro Social, en términos fiscales, esta no integra para el salario base de cotización, el salario ya integrado, ¿no? Entonces, ¿en qué quisieras encasillar el término remuneración? Como una remuneración constante o para efectos de una liquidación, yo creo que no, porque obviamente no es segura, no estamos con la seguridad que la empresa genere utilidades, que las reciba el trabajador. Entonces, no es remunerativo por su trabajo, es un derecho que tiene por ser empleado de un patrón de acuerdo a la Constitución Política Mexicana, ¿no? Entonces, para mí no sería remunerativo, es un derecho que percibe siempre y cuando su empresa genere utilidades, ¿no? Y obviamente para impuestos sobre la renta, porque el ICR grava la renta, el incremento de patrimonio, esa PTU incrementa el patrimonio de una persona, por ende, el artículo 93 únicamente nos dice, en su fracción 14ª, nos dice que efectivamente será exenta hasta 15 UMAS. Después de ahí pagarás impuesto por esa PTU, incrementa tu capital. Pero, reitero, no es una remuneración para mi interpretación derivada de tu trabajo, sino es un derecho constitucional. Exactamente. Gracias por tu aportación, José. Sí, desde que determinas la PTU, obviamente, en la forma del cálculo de los días del salario, o sea, no es un aspecto remunerativo. No trabajaste si no te quiero pagar una PTU, o simplemente, si fuera 100% remunerativo, inclusive el patrón tendría derecho de pagarlo o no pagarlo. Este es un derecho constitucional. Entonces, no es un aspecto remunerativo. Yo lo interpreto más como un derecho del trabajador. Ok, hablamos por eso que bueno, que reitero, era importante verificar para qué aspecto lo generabas. Ok, para el impuesto sobre nóminas, y me dices que estás en el estatal. ¿Estamos hablando del Estado de México? Estoy entrando para aclararlo un poquito. Fíjate, en el artículo 56 del Código Financiero para el Estado de México, nos habla que para efectos de este impuesto se consideran remuneraciones al trabajo de personal, nos ponen un par de fracciones, y efectivamente en la fracción 8ª nos dice que pagos de participación de los trabajadores en las utilidades. Obviamente estás erogando un pago
por remuneración, que el concepto así lo asigna el Código Financiero, y por ende tendrías que pagar el impuesto estatal. Así es, en su porcentaje establecido para el Código Fiscal del Estado de México. Sí, igual para el de la Ciudad de México, ese sí está grabado también para el impuesto sobre nómina. Ok, pues no sé si haya más dudas, hay algún tema en específico que quieran aclarar. Si fuera así, o surgieran más dudas más adelante, ya viendo un poquito más el material, yo quedo a sus órdenes. Al final de la lámina está mi correo electrónico para atender cualquier duda, cualquier situación que ustedes tengan, y asimismo también se les hará llegar este material y los casos prácticos que vimos ahorita durante la charla. Asimismo, estaremos avisándoles con mucho gusto la fecha de programación para el cálculo de la determinación de la PTU y asimismo la repartición de la PTU en los trabajadores de la empresa. Ok, pues si no hay más que verificar, ¿cuál es la lógica de tener que pagar un impuesto sobre nómina sobre PTU? Yo diría que no hay ninguna lógica. Jurídicamente, a mi parecer, no, porque es un derecho. No te tendrían que generar más impuestos sobre ese derecho. Pero aquí la ley lo está taxando y no podemos eximirnos de esa aplicación. Entonces, si lo aplica, es recaudatorio y tendríamos que pagarlo. No hay una lógica. Inclusive yo sería honesto, yo no le vería la lógica tampoco en el pago del impuesto sobre la renta, porque es un derecho, o sea, es algo que el trabajador debería recibir libre por el simple hecho de ser trabajador. Sin embargo, pues lo taxan de manera literal en la ley, y ahí sí no podemos abstraernos de ese pago, ¿no? Entonces, no le veo lógica, concuerdo contigo, sin embargo, está establecido de manera literal en la ley y no podemos eximirnos del pago. Perfecto. Pues como siempre, les agradecemos mucho su atención, el tiempo prestado para esta charla, y esperamos seguir contando con su asistencia en los jueves fiscales. Sin más por el momento, agradecemos mucho habernos acompañado. Gracias y que tengan muy buen día.